Seguir vinculados con el tema de la salud, pero en este caso nos vamos a referir a este trágico suceso que se conoció en las últimas horas, que tiene que ver con una niña de 13 años, oriunda de Posadas, que había venido en un viaje estudiantil a Carlos Paz y cuyo destino final, desgraciadamente, en el viaje de retorno a Posadas, se complicó su estado de salud y terminó falleciendo días después en el hospital pediátrico de esa importante ciudad. La cuestión es que se habla de la influenza B como el contagio que habría desencadenado esta situación, que inclusive tendría otros compañeritos de esta niña Juana, también contagiados de la misma manera, pero desgraciadamente en ella el final ha sido trágico. Vamos a preguntarnos de qué estamos hablando, de qué tipo de enfermedad, cómo se la controla, cómo se la previene fundamentalmente y qué es lo que debemos tener en cuenta siempre los padres ante la presencia de determinados síntomas. El tema lo va a traer Gabriela Chalangosian desde nuestro móvil. Gaby, ¿cómo estás? Hola Pablo, ¿cómo estás? Me encuentro con el doctor Alejandro Lucchesi para poder un poco dilucidar estas inquietudes. Pero el primero que hicimos cuando contábamos esta situación, se conocieron las palabras de la mamá de Juanita, de la niña fallecida, que contaba algunas cuestiones que se pueden tener en cuenta, como los días que hubo en Villa Carlos Paz, la niña en un complejo de juegos tuvo y tuvo que tener asistencia médica por parte de un centro de salud privado. Según consultamos, no pasó por el hospital de Villa Carlos Paz y ahí le dieron dipirona, le dieron diclofenac y estaba en tratamiento por esa lesión que tuvo en uno de los juegos. Y posteriormente llegué con la madre que le dolía la garganta, pero eso fue previo a iniciar un viaje de terror que fue el viaje de regreso a Posadas. El diagnóstico fue influencia B, entonces queríamos consultar con el doctor si la medicación que tomó por esa lesión que tuvo en la rodilla pudo haber disfrazado los síntomas de esta enfermedad más grave, que fue la que posteriormente nos muerte. Gracias, Alejandro, por recibirme. No, por favor, Gaby, lo tenemos. Sí, tú no sé. Bueno, lamentablemente de la pérdida de una de ellos, por supuesto, a todos nos duele y más criatura, ¿no? En este caso, habría que analizar bien porque la vacunación, que sería el máximo de prevención, existe para el virus influenza. Luego se vacuna segura, muy comprobada. Ellos tienen entre los 6 meses de vida y los 6 años de edad. La población, o sea, los niños de la edad que tenía Juana, no reciben reglamentariamente, vamos a decir, o obligatoriamente esta vacuna, sino que se hacen ya en casos especiales, cuando las criaturas tienen a esta edad alguna deficiencia. Con respecto a lo que vos me decías de la posibilidad de enmascaramiento de síntomas por tomar analgésicos antipiréticos, quiero aclarar bien que esta enfermedad presenta fiebre, o sea, la influenza presenta fiebre, presenta síntomas respiratorios fundamentalmente, que empiezan por la nariz, garganta y, bueno, después bronquios y pulmones. Y que la medicación que se utiliza habitualmente para mitigar esos síntomas son antipiréticos, o sea, antiinflamatorios, como el paracetamol, como el ibuprofeno, como la dipirona. Usamos habitualmente los médicos lo que denominamos medicación sintomática. Obviamente acá tuvo y recibió la criatura una medicación sintomática que puede en algún momento haber dejado pasar otro tipo de diagnóstico. Obviamente el derrotero que siguió ella no es el común de las infecciones respiratorias por virus de influenza. Normalmente, y más a la edad de estos chicos, la curación en el 99% de los casos es del mismo lado. Pero ¿qué ha pasado aquí? Ha habido, como quien dice, un cataclismo, por eso el nombre de shock. Si fuera un shock, el shock que produce un daño muy ostensible y muy rápido. Eso es lo que le ha ocurrido a esta pobre criatura, donde su sistema inmune no pudo activarse lo suficientemente rápido como para bloquear el desarrollo de la enfermedad,
Y de acuerdo a la progresión de síntomas que tuvo, de acuerdo a lo que uno lee en los medios de prensa, como que fueron sucediendo cambios en color en los labios, en la boca, en la piel, mucho decaimiento, una postración, una imposibilidad de movilizarse. Obviamente, habla de un niño que le tocó vivir ese periodo de tiempo en un ómnibus de unas 14, 15 horas, no sé cuánto se tarda, donde se vuelve aún más peligroso, como quien dice, el desencadenamiento este final que tuvo. Y obviamente cuando llega a manos de un hospital especializado, es como que el proceso ya avanzó demasiado y frenarlo es realmente una cuestión muy poco probable, es improbable hacerlo retroceder a esa altura, porque la afección de los distintos órganos, como el riñón, como el hígado, el mismo cerebro, el corazón, el pulmón, sufren daños, digamos, funcionales que se combinan entre sí y todos suceden a la vez. Por eso el desencadenamiento de lo que se llama estado de shock, o shock en este caso séptico, ¿no? ¿Y qué causa la enfermedad? ¿Una bacteria? ¿Pudo haber adquirido una bacteria en alguno de los lugares donde haya estado? ¿Lo puede haber traído desde antes? Es muy importante destacar esto que vos me preguntas, porque el influenza es un virus, es virus de la gripe, virus de gripe influenza, del cual anualmente tenemos casos, no es la época más prevalente, ya ha pasado como quien dice junio, agosto, que son los meses que más influenza una vez, estamos en octubre, pero al ser virosis respiratorios se difunden muy rápidamente en el aparato respiratorio y dejan los tejidos, digamos, proclives a una afección como la que tuvo esta criatura, que seguramente ha sido afectada por una bacteria ya distinta que los virus, y una bacteria que produce, como quien dice, la falta de respuesta del sistema inmune y el avance y digamos, la falla multiorgánica, que es lo que termina con la habilidad de la niña. Entonces, eso es muy importante destacarlo. Si el virus de influenza en realidad cicla en 7, 8, 10 días a lo sumo y da la curación en la mayoría, en la gran mayoría de los casos. En este caso no fue suficiente la respuesta inmune de la criatura, puede haber tenido enmascaramientos sintomáticos por la medicación analgésica que le habían dado por el tema de la rodilla, o sea que obviamente tuvo un golpe, la vio un médico, ella había acusado un dolor de garganta en el medio del proceso. Esto puede hablar también que ha habido una sobreinfección bacteriana en un terreno predispuesto por el virus de influenza. Entonces, bueno, lamentablemente tenemos que asumir, como quien dice, la pérdida de una vida, pero el virus puede predisponer y el virus, en la gran mayoría de los casos, se sana todo. Lo estamos escuchando. Doctor, ¿cómo estás? Gracias como siempre. Hola, Pablo. El gusto es saludarte. No, yo leí algunas declaraciones de la madre, que ella, entre las cosas que le criticaba a la empresa y a las dos docentes que habían viajado, es como que dejaron pasar el tiempo, o sea, como que no le prestaron demasiada atención a los síntomas que la nena ya decía tener, inclusive en el momento de subirse al ómnibus. De aquí hasta Posadas es un viaje de 14 horas como mínimo, y con algunas paradas quizás inclusive más. La pregunta es, y teniendo en cuenta lo que la madre reclamaba, es que si ante estos síntomas se hubiese decidido una atención antes del tiempo de llegada, digo, esto sean 3, 4, 5 o 10 horas antes, yo sé que es difícil poder decirlo, pero si se podría haber pensado en un desenlace distinto, si la atención o ella hubiese entrado en una terapia intensiva unas cuantas horas antes, quizás la posibilidad de que se salvara hubiesen sido mayores. Es posible eso último que mencionaste en esa secuencia, o sea, si uno valora lo que cotidianamente ven en consultorio, que es un joven, una nena, suponte de 12, 13 años, con secreciones nasales, a veces purulentas, al tercer día de evolución, con un poco de fiebre, normalmente uno no piensa inmediatamente en que va a tener un shock séptico 10 horas después. Normalmente inicia el tratamiento con una medicación sintomática,
pero da las pautas de riesgo y de control a los padres para que inmediatamente se comuniquen en caso de que la evolución no sea la que uno está previendo que va a tener la criatura. Acá ha dado una serie de episodios, digamos, todos negativos y encadenados, como por ejemplo estar lejos de su casa, lejos de su familia, estar seguramente alimentada y mal dormida y con mucho desgaste físico. Ha tenido posiblemente, ha venido incubando, porque tampoco podemos decir que se le agarró en 12 horas a la influenza, sino que ha venido incubando síntomas respiratorios menores, como un mínimo dolor de garganta o posiblemente alguna secreción nasal o bronquial, la cual cada médico le da un valor interpretativo de acuerdo a lo que el paciente le manifiesta. Nadie piensa inmediatamente en lo grave que tiene este desenlace. Claro. Y en lo último que dijiste, Pablo, si hubiera recibido, posiblemente las posibilidades de sobrevida se establecían en la mitad del recorrido entre lo que es Carlos Paz y Misiones, Posadas. Sí. Porque si hubiera recibido la atención, obviamente, el shock séptico es muy abrupto, muy rápido, pero podría, como quien dice, podría en la mitad del camino haber recibido una atención más directa en un servicio de guardia de cualquier nosocomio en el camino. Se optó por seguir viaje hasta el destino, por el hecho de que, bueno, prefirieron tomarse ese tiempo como para llegar a casa, estar más cerca de su casa, y bueno, y fue quizá la oportunidad perdida. Pero es muy difícil retroceder cuando está el shock séptico ya puesto en marcha, es un estado de suma gravedad y muy rápida la evolución. O sea, no es algo que te dé 2 días o un día siquiera, te da unas horas. Es más, cada pediatra tiene en su consultorio la medicación. Cuando siente la sensación de que esto va a pasar, ya podemos y tenemos como protocolo ir haciendo el tratamiento del shock séptico con corticoides, con vasodilatadores específicos como la dopamina y un antibiótico sistémico. Obviamente eso en la cotidianidad no se produce, pero todos estamos, como quien dice, preparados para afrontar una situación de extrema gravedad en medio de la tranquilidad, por así decirlo. Doctor, estamos hablando de cómo tratarlo y cómo abordar una vez que la enfermedad está presentada y declarada y el contagio ya está en marcha. La pregunta es cómo generar que este contagio no se dé o que al menos no tenga las consecuencias gravosas que se pueden dar. Digo, estoy pensando en la vacunación como absoluta medida protectora, ¿no? Y acá conviene decir que la vacunación está en el calendario oficial de vacunas de nuestro país. Se vacuna desde los 6 meses hasta los 6 años de vida. Después se vacuna a las personas que tienen una predisposición especial por secuencia de enfermedades respiratorias y se vacunan a los adultos mayores, vamos a decir después de los 60 años, se vacuna anualmente contra el virus influenza. La vacuna que se utiliza es una vacuna segura. Muchas veces se está utilizando la trivalente, o sea que te protege contra 3 cepas del virus influenza, lo cual le da un amplio espectro de protección. A la edad de la criatura, Juana, no hay obligación, como que dice, poner vacuna, y si la criatura era inmunocompetente, o sea, no tenía ninguna enfermedad de arrastre crónico, perfectamente podría no haberse vacunado y estar protegido. De todas maneras, la vacunación es parte importante, por supuesto, de la prevención de esta enfermedad. Pero es bueno remarcar que hay que tener en cuenta que la criatura no estaba en su medio, no estaba, como que dice, alimentada como habitualmente lo hacemos en la casa, con los horarios de las comidas, con los horarios de descanso inclusive, en una escena de desgaste permanente, que son los viajes estudiantiles, a los cuales yo como pediatra, todos mis pacientitos que vienen a buscar el certificado para poder viajar, yo les aclaro bien que duerman, que tengan en cuenta alimentarse bien, que no cometan excesos, sobre todo los más grandes, los adolescentes. Son muchas veces los excesos los que te llevan a condicionarte físicamente en una inmunodeficiencia aguda que puede haber sido en este caso. Qué triste, verdaderamente, fundamentalmente por la familia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que son tormentas que pueden ocurrir y que tenemos que estar preparados. Exacto. Doctor, como siempre, ha sido un gusto charlar contigo. Muchísimas gracias.
Por favor, gracias Pablo, y también por la oportunidad de poder hacer prevención desde tener. Así es. Gracias, Gaby. Nos reencontramos mañana. Gracias. Muchísimas gracias a Samuel Nacarato, allí también en la Y cámara a de Nacarato CPTV también, Noticias.